Hola a todos, es un placer poder participar en la jornada virtual de Imagenología 2021 en la sección de Oncoimagen. Quiero agradecer a la Sociedad de Imagenología Cubana por permitir mi participación. Mi nombre es Keylan Pérez Hernández, especialista de primer grado en Imagenología, profesor instructor de la provincia de Pinar del Río y pertenezco al Centro de Atención al Paciente Oncológico. Y hoy vamos a hablar del reto que representan para los radiólogos las masas suprarrenales en oncoimagen. Un breve recuento de la anatomía de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son órganos pares de localización retroperitoneal. Se encuentran dentro de la fascia renal, fascia agerota, encima de los riñones. La derecha tiene forma triangular y la izquierda tiene forma de media luna. Y por tomografía van a tener la topografía en forma de Y, de V y de T invertida. Sus diámetros máximos son en su diámetro longitudinal hasta 5 centímetros, diámetro anteroposterior hasta 3 centímetros y un espesor hasta 1 centímetro. Pesan aproximadamente de 5 a 8 gramos. Son irrigadas por 3 arterias, de abajo hacia arriba. La primera arteria, que es rama de la arteria renal, y es la arteria suprarrenal inferior. La suprarrenal media, que sale directamente de la arteria aorta, y las suprarrenales superiores son ramas pequeñas que salen de la arteria subdiafragmática. En cambio, su drenaje venoso confluye en las venas suprarrenales. La izquierda drena a la vena renal izquierda y la derecha drena directamente a la vena cava inferior. El drenaje linfático sigue el trayecto de estas venas y la inervación está dada por el plexo celíaco y los nervios explánicos dorsales y lumbares. En que la glándula suprarrenal se divide en corteza y médula. La corteza representa el 80% y la médula representa el 20%. La corteza adrenal está regulada por el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal y libera 2 tipos de hormonas, los glucocorticoides y los mineralocorticoides. La médula adrenal está regulada por el sistema nervioso simpático y libera de adrenalina y noradrenalina, que son neurotransmisores. Los temas a debatir hoy van a ser el valor de las imágenes en TAC y resonancia en la evaluación de estas masas de suprarrenales, indicación de la biopsia por aspiración por aguja fina en el diagnóstico de las masas suprarrenales malignas. Los tumores suprarrenales son masas suprarrenales que pueden o no acompañarse de estado de hiperfunción hormonal y que se detectan bien en el curso del estudio de un síndrome de hiperfunción o como un hallazgo imagenológico casual. En el día de hoy vamos a hacer énfasis en esta última parte, en las lesiones suprarrenales que se diagnostican casualmente. Es el resultado de los avances tecnológicos en imágenes por TAC y resonancia y su uso generalizado en la práctica clínica, principalmente en el paciente con enfermedad oncológica. Además, asociado al envejecimiento de la población, que la prevalencia en adultos es del 3% y aumenta al 10% en los adultos mayores. El hallazgo de una masa suprarrenal plantea 2 preguntas. ¿Es funcionante? Entonces, ¿la masa es funcionante o no funcionante? ¿Es maligna? Si es maligna, primaria o metastásica. ¿Es funcionante? El hallazgo incidental de un tumor de suprarrenal quiere decir que el diagnóstico casual de estos tumores no significa la ausencia de funcionalidad. La lesión de suprarrenal hipersecretora obedece a la hiperproducción hormonal glucocorticoide, mineralocorticoides y esteroides sexuales, que son el cortisol, la aldosterona y los andrógenos. Y las catecolaminas, la noradrenalina y la adrenalina. Este pequeño cuadro tiene el resumen de las lesiones más frecuentes y su característica radiológica. El síndrome de Cushing cuando hay hipersecreción de cortisol, el feocromocitoma cuando hay hipersecreción de catecolaminas y el aldosteronoma, que es el hiperaldosteronismo primario, enfermedad de Crohn, cuando hay hipersecreción de aldosterona. Ahora, ¿es maligno? La segunda pregunta es determinar si la lesión de suprarrenal es benigna o maligna, y si es maligna, si es primaria o metastásica. Para ello se realiza una serie de estudios radiológicos como la TAC y la resonancia, asociados al BAF. También podemos utilizar el PET-CT y la exéresis quirúrgica se indica ante la hipersecreción hormonal o en caso de sospecha de malignidad. En la TAC hay una serie de características que nos va a orientar hacia el diagnóstico, si es benigno y maligno. Aquí tenemos
unos signos que nos hacen sospechar la malignidad de un nódulo suprarrenal. Primero, la presencia de un diámetro al diagnóstico superior de 6 centímetros, el aspecto de los contornos, los bordes irregulares, el carácter de la matriz, que sea heterogénea, que tenga un crecimiento rápido en corto tiempo, invasión de estructuras vecinas y presencia de enopatías o metástasis a distancia. Estos son signos que nos hacen sospechar que estamos en presencia de una lesión con características malignas. La resonancia magnética se utiliza como modalidad de segunda línea, si los resultados del ataque no son diagnósticos. La ventaja de este método incluye una alta resolución por contraste, alto rendimiento en las características de las lesiones, capacidad multiplanar inherente, ausencia de radiaciones y no se utilizan contrastes yodados. Las desventajas son tiempo de examen, son estudios muy costosos, baja disponibilidad, así como también una menor resolución espacial. También podemos apoyarnos en el PET-CT, que utiliza un metabolismo marcado de la glucosa, 18-FFDG, y se basa en la actividad metabólica de los tumores suprarrenales, pues las células malignas de los tumores tienen gran avidez por la glucosa, por lo que captan y acumulan más cantidad de este metabolito que las lesiones benignas. Es una técnica que no está incorporada como una prueba rutinaria, ni de primera línea, por ser muy costosa, y de manera general se reserva para cuando los estudios de TAC y resonancia no son concluyentes, o cuando se buscan actividades de lesiones metastásicas o tumores primarios. La citología tiene escaso o nulo rendimiento diagnóstico para diferenciar adenomas de carcinomas adrenales. Se puede realizar guiadas por tomografía y ecografía, y su mayor valor es en el paciente con enfermedad oncológica conocida, donde el diagnóstico citológico de la metástasis suprarrenal nos va a cambiar la conducta de tratamiento a este paciente. Esto es una sugerencia de protocolos de la glándula suprarrenal, porque los protocolos son variables y dependen de cada institución. Son adaptados a cada institución. Aquí le traigo esta propuesta. Se van a realizar una tomografía de abdomen con un recorrido desde las bases pulmonares hasta la cresta ilíaca, a corte de 3 milímetros y reconstrucciones de 1 milímetro. Se van a hacer fase primero basal, fase simple. El volumen de contraste en dependencia del peso corporal del paciente. La fase arterial, fase venosa portal y fase tardía a los 10 y 15 minutos después de la administración de contraste para poder nosotros realizar los parámetros más utilizados, que son los lavados absolutos y lavados relativos, que no son más que fórmulas matemáticas que nos utiliza el coeficiente de atenuación en las diferentes fases. Protocolo también que sugerimos de resonancia magnética, donde vamos a tener secuencias de T2 coronal y axial, SPIR con saturación de grasa en resonadores de alto campo, T1 con gradiente en fase y fuera de fase, axial y coronal, y T1 con una saturación de grasa pre y post contraste con gadolina. Estas son las frecuencias de presentación de las masas suprarrenales según su histología. También son los tumores que se pueden presentar asintomáticos y que se diagnostican casualmente en estos estudios imagenológicos. El 83% son lesiones benignas, de las cuales el adenoma benigno representa un 70%, el mielolipoma un 4%, el fibromuscitoma también un 4%, los tumores malignos primarios, el carcinoma adrenal un 5%, las metástasis un 2% y el linfoma apenas un 1%. Individual de cada masa suprarrenal. El adenoma benigno más frecuente es el más frecuente de los incidentalomas, pero utilizamos esta palabra que no son más que las lesiones que miden más de 1 centímetro en suprarrenales y que se diagnostican casualmente. Tiene una mayor prevalencia en pacientes con diabetes mellitus, hipertensión y obesidad, un pico de incidencia de 60 a 69 años, aunque se puede ver en todas las edades, predilección por el sexo femenino, tamaño estable en el tiempo, más frecuente en la glándula suprarrenal. Los adenomas son ricos en lípidos intracitoplasmáticos, en un 70%, lo que nos va a permitir su caracterización imagenológica por TAC y resonancia. El 30% restante son pobres en grasa. Los adenomas típicos van a tener estas características por tomografía: diámetros menores de 4 centímetros, densidad homogénea, forma ovalada o redondeada, son hipodensos, contornos bien definidos, unilaterales, bajos valores de atenuación en TAC no contrastada por debajo de 10 UH y van a tener un lavado rápido del medio de contraste. Quiere decir que a los 10 minutos después de la administración del contraste intravenoso, el lavado absoluto del medio de contraste es mayor a un 60%. Si no contamos con estudios basales, se va a utilizar la fórmula de lavado relativo mayor.
de 40%. Aquí mostramos una imagen de tomografía axial computarizada en corte axial con ventana de partes blandas, donde visualizamos en la topografía de la glándula suprarrenal izquierda una imagen hipodensa de contornos bien definidos, homogénea, con una densidad aproximadamente de 3 UH. Nos hace sospechar que estamos en presencia de un adenoma. Tenemos la representación de las tres fases. Está la fase basal, la fase portal y la fase tardía. Vemos que en la fase basal, la lesión en proyección de la suprarrenal izquierda tiene una densidad de 23 UH. Está por encima de 10 UH. Quiere decir que entonces nos puede causar duda si se trata de un adenoma o de no. En la fase portal tiene un realce de 88 UH y ya en la fase tardía, después que tiene un lavado rápido, tiene 43 UH. Cuando hacemos la fórmula matemática del lavado absoluto, nos da por encima del 60%, por lo tanto nos hace sospechar que estamos en presencia de un adenoma benigno. También una tomografía axial computarizada, que tenemos la fase portal y la fase tardía. Aquí no contamos con fase basal, por lo tanto tenemos que hacer el cálculo de la forma de lavado absoluto relativo. Y nos va a dar por encima del 40%. Si nos da por encima de ese valor, pues entonces tiene un lavado rápido, por lo que podemos sospechar que estamos en presencia de un adenoma. Los adenomas suprarrenales por resonancia son isointensos con el parénquima hepático entre 1 y T2, desplazamiento químico de lípido en resonancia, pérdida de la señal en secuencias fuera de fase y administración del contraste con gadolinio. Los adenomas presentan un moderado realce con rápido lavado del medio de contraste. Los adenomas típicos son lesiones mayores de 4 centímetros, heterogéneas, por áreas de necrosis, por áreas de hemorragia, pueden tener calcificaciones y son pobres en lípidos. Tiene una densidad mayor de 10 UH, entre 10 a 30 UH en estudios basales, pero tanto los adenomas típicos como los atípicos presentan un lavado del contraste más rápido que los tumores malignos, por lo que son de utilidad los cálculos de lavado absoluto y lavado relativo. El mielolipoma adrenal. El mielolipoma adrenal es una masa benigna, rara, que está compuesta por adipocitos maduros y tejido hematopoyético, que este compuesto es el que nos da las características imagenológicas de él. Ambos sexos por igual, hormonalmente no funcionante, tiene un pico de incidencia a los 50 y 70 años, son unilaterales principalmente, tiene un tamaño variable que va entre 2 a 15 centímetros, son tumores que pueden llegar a gran tamaño, cursan asintomáticamente y tienen riesgo de sangrado, hemorragias retroperitoneales en aquellos tumores que miden más de 10 centímetros. Por TAC, son masas grandes, heterogéneas, bien definidas, encapsuladas, con bajos valores de atomación. En TAC no contrastada de menos 30 a 115 UH, quiere decir que son densidades grasas. Puede tener calcificaciones. Cuando el tumor ha sangrado, la TAC puede detectar colecciones de alta y baja atenuación dependiendo del estadio de la degradación de la hemoglobina. En la resonancia, en secuencias T1 son hiperintensos. Y en las secuencias ecogradiente en fase opuesta, la pérdida de señal en fase opuesta denomina el desplazamiento químico que indica la presencia. Estamos en presencia de una tomografía axial computarizada de un paciente con antecedentes de cáncer de próstata, que en los estudios de evaluación visualizamos que en proyección de ambas glándulas suprarrenales vemos dos masas hipodensas, bien definidas, encapsuladas, con densidades de menos 50 UH, por lo que nos hace sospechar que estamos en presencia de mielolipomas adrenales. En resonancia, en T1 son hiperintensas, en T1 con supresión de grasa pierde la intensidad de la señal y en T2 intermedio o ligeramente hiperintenso. Tenemos cortes coronales de resonancia en secuencias T1 y T2. En T1 vemos una masa hiperintensa en proyección de la topografía de la glándula suprarrenal izquierda, bien definida, y en T2 algo heterogénea y ligeramente hipointensa, que nos hace sospechar que estamos en presencia de mielolipomas adrenales. Ahora vamos a hablar sobre el feocromocitoma, que son neoplasias endocrinas que proceden de las células cromafines del sistema nervioso simpático. O es un tumor productor de catecolaminas del 80 al 85%, se localiza en la médula adrenal y el resto pueden ser
extraadrenales y se denominan paragangliomas, que se originan en cualquier lugar donde exista tejido cromafil, como son las cadenas parasimpáticas paraórticas, en la pared de la vejiga urinaria, subdiafragmáticos, en el tórax. También se pueden asociar a diferentes síndromes, como el von Hippel-Lindau, la neurofibromatosis tipo 1, las neoplasias endocrinas múltiples tipo 2A y 2B y la esclerosis tuberosa. Cuando vemos un paciente con esta triada clásica, un paciente hipertenso con esta clínica, que es de cefalea, palpitaciones y diaforesis, tenemos que sospechar que estamos en presencia de un feocromocitoma. También es llamado el tumor de la regla del 10. El 10% pueden ser extraadrenales, el 10% pueden ser bilaterales, el 10% se asocian a neoplasia endocrina múltiple, el 10% se pueden ver en niños, 10% maligno, 10% puede presentar calcificaciones, el 10% pueden ser recidivantes después de una cirugía. La edad de mayor incidencia es entre 30 y 50 años y ambos sexos de manera similar. El feocromocitoma maligno tiene una tasa de supervivencia a los 5 años menor del 50%. Es una masa heterogénea mayor de 5 centímetros, puede tener diseminación directa linfática y hematógena. En la tomografía vamos a visualizar masas grandes, irregulares, con realce heterogéneo, por la necrosis, por su componente quístico, densidades que varían entre 40 y 50 H y con un realce en fase portal. Por resonancia se pueden ver isoibointensos en T1 y bombilla de luz en T2, que está dada por el componente quístico o por la necrosis de este tumor. Estas son las características del feocromocitoma. Portal, vamos a ver masas bien definidas, redondeadas, homogéneas, con densidad de partes blandas similar al músculo. En la TAC simple, densidad mayor de 20 UH. Puede tener zona de mayor densidad por hemorragia, zona de menor densidad por áreas quísticas y necrosis y calcificaciones. Tras la administración de contraste, va a tener un retardo en el lavado del medio de contraste a los 10 minutos después de la administración del contraste, un lavado absoluto menor de un 50%. Los feocromocitomas son tumores hipervasculares y con realce heterogéneo. Al principio, en la fase arterial, tienen un realce periférico con niveles líquidos. En la fase más tardía podemos ver un realce central porque tienen vascularización central. Estamos en presencia de una tomografía axial computarizada con sus 4 fases: simple, arterial, portal y tardía. En la fase basal vemos una imagen ligeramente isointensa con el vaso bien definida, de contornos regulares, en proyección de glándula suprarrenal izquierda, que tras la administración del contraste en fase arterial tiene un realce periférico heterogéneo. Vemos como en la fase portal y tardía tiene un realce más central. Tiene áreas hipodensas por la necrosis o el componente quístico. Nos hace sospechar que estamos en presencia de un feocromocitoma. Esta es una resonancia de este mismo caso en T1 con gadolinio, en T2 que vemos en T1 con gadolinio que tiene un realce heterogéneo. El área más hipointensa pertenece al área de necrosis, que en T2 lo vemos con hiperintensas. Entonces nos hace sospechar que estamos en presencia de un... Esto también es otra tomografía axial computarizada en cortes axiales, en fase simple y en fase contrastada, donde vemos en proyección de la glándula suprarrenal izquierda una masa redondeada de contornos bien definidos, aparentemente homogénea, que tras la administración de contraste tiene un realce heterogéneo, que también nos hace sospechar que estamos en presencia de un feocromocitoma. Es también otra tomografía axial computarizada en ventana de tejidos blandos, donde visualizamos una gran masa polilobulada, heterogénea, en proyección de la glándula suprarrenal izquierda, con áreas más hipodensas en su interior, que tras la administración del contraste visualizamos un realce heterogéneo y se pueden visualizar mejor las áreas quísticas, por lo que estamos en presencia también, o podemos pensar, en primer lugar, que estamos en presencia de un feocromocitoma. Esta es otra imagen también de otra masa en proyección de suprarrenal izquierda, que en las tomografías simples no podemos definir bien los contornos, porque prácticamente es isodensa con los tejidos vecinos, pero tras la administración de contraste podemos definir mejor los bordes, los contornos, y que tiene un realce periférico y que tiene un centro con necrosis.
El feocromocitoma en T1 lo vamos a ver levemente hipointenso respecto al hígado, o isointenso con el músculo, y heterogéneo por la necrosis y la hemorragia. En T2 marcadamente hiperintenso, que es el signo de la bombilla, cuando tiene componente quístico o de necrosis. Y en T1 con contraste es heterogéneo con un patrón característico en sal y pimienta por la vascularización. Aquí visualizamos dos imágenes de resonancia en coronal y axial, en T1 y en T2, y vemos que en proyección de suprarrenal derecha es una masa bien definida, algo heterogénea, prácticamente isointensa en los dos estudios, que podemos sospechar que se trata de un feocromocitoma. También aquí son imágenes de resonancia con contraste, donde vemos que tiene una captación periférica, un área hipointensa en su interior por el componente quístico. Estamos en presencia de un desplazamiento hacia abajo del riñón ipsilateral, lo que nosotros estamos en presencia de feocromocitomas. El carcinoma de suprarrenal tiene una incidencia global del 0.5 al 2%. Al diagnóstico del 50 al 60% de los pacientes ya está en un escenario metastásico, más frecuente en mujeres, del 65 al 90%. Tienden a ser funcionantes en un 50%. Tiene una distribución bimodal a 5 años, en la cuarta y la quinta década de la vida. Produce más de una hormona esteroidea. Son tumores de gran tamaño, de crecimiento rápido, con invasión directa a la grasa circundante, al hígado y al riñón, invasión hematógena a hueso, hígado y pulmón, y sistema linfático a los ganglios reticulares, vena cava inferior y aórtico. Pueden tener trombosis tumorales a la vena cava inferior y a la vena renal. Se asocian a otros tumores, como por ejemplo al carcinoma de tiroides, al linfoma, colon y carcinoma de piel, y pueden tener hemorragias intratumorales. Este es el TNM de la glándula suprarrenal, que está dado por el tamaño del tumor, la invasión a órganos adyacentes, por el compromiso linfático y la metástasis a distancia. En los estadios 1 y 2 van a tener un buen pronóstico tras el tratamiento quirúrgico con una sobrevida de los 5 años, en un 56%. Sin embargo, en la etapa 3 y en la etapa 4 no existe un buen pronóstico. En la etapa 3 van a tener una sobrevida de un 44% y en el estadio 4 solo un 6% a los 5 años. La media de supervivencia aproximadamente es hasta los 18. Aquí también vemos una tomografía axial computarizada en fase simple y con contraste intravenoso, donde visualizamos en proyección de la glándula suprarrenal derecha una masa ligeramente hipodensa y isointensa con el parénquima hepático, que se visualiza con bordes bien definidos, prácticamente homogénea, pero tras administración de contraste vemos que tiene invasión a vena cava inferior. Entonces estamos en presencia de una lesión con características malignas. En las imágenes superiores vemos una gran masa heterogénea con un realce heterogéneo del contraste en proyección de suprarrenal izquierda con desplazamiento del riñón hacia abajo, y entonces nos hace sospechar también que estamos en presencia de un tumor maligno de la glándula suprarrenal. En las imágenes de abajo también vemos una glándula suprarrenal, en proyección de glándula suprarrenal derecha, una masa polilobulada, heterogénea, con calcificación puntiforme, que cuando realizamos el PET vemos que es una lesión hipermetabólica, tuvo una captación intensa de radiofármacos, por lo tanto nos habla a favor de que es una lesión maligna. Aquí hay una resonancia donde hay en secuencias T2 y T1 con contraste, donde visualizamos una masa hipointensa, algo heterogénea, en proyección de glándula suprarrenal izquierda de gran tamaño. Tras la administración de contraste vemos que tiene un realce heterogéneo, que todos son sospechas, que tiene signos o características de malignidad, por lo que estamos en presencia de un carcinoma adrenocortical. Vamos a ver las metástasis suprarrenales. Casi siempre el paciente debe tener un antecedente de un tumor primario en otro órgano, aunque también a veces aparecen las lesiones metastásicas con primario desconocido.
La mayoría cursan asintomáticas, representan del 2 al 3% de estas tumoraciones que se diagnostican accidentalmente y están presentes en el 27% de los tumores epiteliales malignos. Las localizaciones más frecuentes que metastizan a suprarrenales son pulmón, riñón, mama, páncreas y colon. El 56% son adenocarcinomas, el 15% carcinomas escamosos. Comportamiento intacto según el tamaño de las lesiones. Las metástasis menores o iguales de 4 centímetros tienen características diferentes a las metástasis mayores de 4 centímetros. Las menores van a ser bien definidas, con densidades homogéneas, redondeadas ovales y ovaladas con realce homogéneo, en ocasiones indistinguibles del adenoma. Densidad menor de 30 UH en estudio basal. Las mayores de 4 centímetros son bordes mal definidos, heterogéneos, irregulares, con un realce en anillo, áreas de necrosis central y tiene una densidad mayor de 30 UH en estudios basales. Este es un caso de un paciente con cáncer de pulmón donde se le hace tomografía y se ve en proyección de glándula suprarrenal izquierda una imagen nodular hipodensa, pequeña, bien definida, prácticamente indistinguible de un adenoma. Cuando realizamos el PET-CT vemos que es una lesión hipercantante, por lo tanto estamos en presencia de una metástasis de suprarrenal, de un cáncer. Estamos en presencia de tomografía axial computarizada en corte axial, en ventana de tejidos blandos, donde visualizamos en la imagen 4A aumento de volumen de ambas glándulas suprarrenales. En fase portal vemos un realce heterogéneo de las mismas con áreas de necrosis y este paciente tiene antecedentes de un cáncer de pulmón. En los estudios evolutivos, en imagen de 4B, vemos que dichas imágenes tuvieron un crecimiento rápido, se visualiza también con captación de contraste heterogéneo, por lo que confirmamos que estamos en presencia de masas suprarrenales metastásicas. Esto también es una tomografía con corte axial y corte coronal, donde visualizamos que en el lóbulo derecho hepático hay una lesión que corresponde a un hepatocarcinoma que se diagnostica. En el momento que se diagnostica se ve también masas de suprarrenales bilaterales mal definidas, heterogéneas, con calcificaciones, con áreas de necrosis, por lo que estamos en presencia de una enfermedad, un escenario metastásico también de glándula suprarrenal. Ahora vamos a hablar brevemente y para terminar de los linfomas adrenales primarios. Son muy raros, representan el 1% de estas lesiones que se diagnostican casualmente. Son bilaterales, se visualizan en edades avanzadas, más frecuentes en hombres. No puede haber lesión en otros órganos, a no ser que haya afectación del sistema nervioso central, porque ya el linfoma del sistema nervioso central no metastiza las glándulas suprarrenales. La variedad más frecuente que afecta primariamente a la glándula suprarrenal es el linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B. Una tomografía en corte axial y en corte coronal, donde visualizamos en proyección de la glándula suprarrenal una masa hipodensa bien definida, polilobulada, que nos hace rondar a los conglomerados ganglionares, que no afecta a las estructuras, no infiltra las estructuras vecinas, lo que hace es desplazarlas, por lo que nos hace pensar que estamos en presencia de un linfoma. Al final, le dejo este cuadro, que es el resumen de todo lo que hemos hablado anteriormente, de todas las características radiológicas y el comportamiento de estas lesiones. Bueno, ya para concluir, quiero dejar algún mensaje para llevar a casa, que en los pacientes oncológicos no siempre tenemos que pensar que se traten de lesiones que se encuentran en un escenario metastásico en este tipo de tumores, que también hay un gran porcentaje que pertenecen a lesiones benignas, que el radiólogo debe trabajar en conjunto con el endocrino y con el clínico para poder llegar al diagnóstico, a la mejor conducta terapéutica en estos pacientes. Y bueno, y sin más, muchas gracias por la atención prestada y hasta la próxima.